para empezar, ¿no? Porque hay muchas cosas de las que hablar para ir liderando nuestro despertar y para ir revolucionando nuestra conciencia, que definitivamente cada día que pasa más me convenzo de esto, es el verdadero y único trabajo que tenemos que hacer. Como tenemos muchas distracciones externas, a veces generadas por nosotros mismos y a veces generadas por el sistema de control al cual estamos, digamos, sujetos, todos. Pasa que hay mucha población, vamos a decir, que ni se entera de la misa a la mitad, pero bueno, los que nos vamos enterando un poquito, pues nos va afectando, ¿no? La labor es que no nos afecte o que cada día que pasa nos afecte un poquito menos, ¿no? Hasta que en un momento podamos realmente desconectarnos de la Matrix, ¿no? Que tanto venimos hablando. Yo revisaba el otro día el canal de YouTube de Aula para la Vida. ¡Wow! ¿Cuántas cosas hemos ido haciendo desde el 2020, desde aquel marzo del 2020 mítico, que quedará en los anales de la historia, hasta ahora, ¿no? Y cuántas cosas hemos visto, perdón, desmoronarse, romperse, cuántos cambios hemos tenido a nivel personal, cada uno de nosotros, de nosotras, cuánto movimiento interno hemos vivido en estos últimos 3 años y medio, ¿no? Bueno, ya más de 3 años y medio, porque ya estamos entrando en el mes 10, como quien dice, del año, ¿no? Y esto fue en el mes 3 del 2020, ¿no? Bueno, y para muchas personas, pues obviamente desde mucho antes, pero bueno, vamos hablando como digamos, como de rotura o de punto de inflexión a nivel de toda la humanidad, ¿no? Bien, yo hoy puse como título, puse ¿cómo dejar de ser pila para el sistema? Bueno, primera parte puse, claro, porque esto tiene mucha tela para cortar y podemos estar hablando mucho de esto y les vuelvo a invitar a que dejen preguntas, a que propongan temas, tanto por aquí como por el YouTube. Si están en los grupos de Telegram, pues a través de los grupos de Telegram. Bueno, les animo realmente a que participen y que podamos ir haciendo de esto no un monólogo, aunque sea yo la que hable o la que me conecte en el directo, pero sino también que ustedes puedan ir participando. Quizás a partir del próximo directo o bueno, le damos un tiempito más para que la gente se vaya enterando de este espacio, pues les iré dando, si quieren, la que se anima, cabida en el directo, ¿no? Podéis tener una pregunta y podéis entrar en el directo aquí conmigo y charlamos un ratito, 5 minutos, 10 minutos, porque seguramente aquella inquietud que alguna de ustedes tiene, seguramente la tienen muchas otras personas y siempre es bueno pues exponerlo para ayudar también a otros, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo dejar de ser pila para el sistema? Bien. Primero quiero, antes de entrar en el tema de lleno, aunque hoy hagamos así como una primer parte, como digo, unos minutos a este tema, pero vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Primero te dejo preguntas para que te hagas y reflexiones. ¿Qué quiere decir Rosana con esto de dejar de ser pila para el sistema? Es decir, ¿somos pilas del sistema? ¿Qué pasa? El sistema nos está succionando energía, por decirlo así. Vale, ¿qué es el sistema? ¿Quién es el sistema? ¿Quiénes son el sistema? ¿Por qué el sistema hace esto? ¿Por qué el sistema querría que yo fuera pila? ¿Por qué yo con mi vida cotidiana de persona normal, con mi empleo, con mi familia, con las cosas de mi vida normal, estoy alimentando el mismo sistema que me está, por otro lado, me está cortando los pies o me está oprimiendo o me está maltratando de alguna forma, ¿vale? Bueno, te invito a que te hagas todas estas preguntas, ¿no? Porque claro, yo tiro ahí un título, pero bueno, el título ese tiene
tiene una base, ¿no? Tiene un arranque, ¿no? Empieza por algo se me ocurre poner ese título, ¿vale? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, también quiero comentarte de que personalmente hace muchos, muchos años, más o menos a los 20 años, aproximadamente 20, 21 años, siempre les cuento esto cuando se produce la cuadratura de Urano-Urano en la carta natal, más o menos nos ocurre a todos a los 21 años, lo que se llaman los uranazos, ¿vale? Y esto bueno, dependiendo del estado de conciencia de cada quien, pues se produce como un flash, un chispazo que nos hace preguntarnos quiénes somos, otra vez más, para qué estamos, a dónde vamos, qué es la vida. Bueno, hay personas que no se lo preguntan nunca, ¿no? Y así se desencarnan, pero bueno, también eso está perfecto, todo es perfecto como es. Pero habemos otras personas que sí nos preguntamos desde muy jóvenes, muy niños. Estas preguntas existenciales me las hago desde que soy muy pequeña, pero fue a los 21 años donde me llega una determinada información. Es decir, por circunstancias que estaba viviendo, fui dando con una información que me fue aclarando, ¿no? Me llegó información sobre la reencarnación, empecé con todo el tema del yoga como herramienta para la autosanación, me llegó la metafísica, la clásica metafísica de la Connie Méndez, seguro que todos conocen, la que llamamos la metafísica de los maestros ascendidos, de M. Fox también. También me llegó toda la enseñanza de Luis Hay, y esto siempre lo recuerdo porque para animarles que cuando se dice el refrán, ¿no? Dice el proverbio zen, dice que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro, ¿no? El maestro viene en formato de libro, de curso, de amigo, de película, de programa de radio, de circunstancia en la vida, es decir, te pasa algo, no sé, pierdes a alguien muy querido de tu vida en un momento, tienes una dificultad económica, tienes un problema de salud, tienes un desamor, es decir, el maestro es cualquier cosa, situación, persona, objeto que aparezca en nuestra vida justamente para brindarnos una enseñanza, ¿sí? Para darnos un aprendizaje, porque estamos aquí para aprender. Estamos aquí para evolucionar, es decir, que todo aquello que nos sucede, todo, absolutamente todo, es perfecto para que nosotros vayamos dándonos cuenta de cuáles son las lecciones que nos hemos puesto. No te las ha puesto nadie, no son pruebas de ningún dios, no son circunstancias de un mal karma, ni tampoco es que porque lo que hiciste en la vida anterior ahora lo estás pagando en esta. Todo eso realmente también es una tergiversación del conocimiento para de alguna forma mantenernos enganchados en unos bucles que son bastante difíciles de romper y de salir. Si yo te digo hoy, y quizás no te digo que esto sea la verdad absoluta, pero a mí esto que te voy a contar me resuena muchísimo y le encuentro mucho más sentido de muchas cosas, conocimientos y enseñanzas que he venido teniendo acceso desde esos 20 años, 21 años que te estoy contando, que ya son unos 30 años que he ido caminando y aprendiendo, y sigo aprendiendo, por supuesto, porque siempre estoy interesada en aprender más cosas. Pero en ese momento me apareció una información, por supuesto información también creada y generada por el propio sistema de control, por supuesto, para sacarnos de un lugar y ponernos en otro, y siempre más o menos mantenernos monitorizados y controlados. Pero no importa, porque, vamos a decir, por ley cósmica, ese sistema que está en las sombras, que bien no sabemos que no son esos gobernantes que vemos por la tele ni tal, ¿no? Sino que están bastante por encima a nivel jerárquico, incluso son entes quizás de otras dimensiones, ¿sí? De otros planos. Bueno, ya nos iremos enterando seguramente, cada vez más se va a ir abriendo, se va a ir haciendo luz en muchas áreas de la vida. Pero bueno, yo no me quiero meter ahí ni nada, yo simplemente
te genero esta duda o esta curiosidad para que veas para que te preguntes y te empieces a cuestionar de que nada, absolutamente nada es lo que parece. Esto que tantas veces nos lo han enseñado, a veces las abuelas sabias de nuestra vida, a veces esos profesores magníficos que fuimos encontrando con diferentes asignaturas, materias ya de más corte místico, esotérico, pero que te decían, nada es lo que parece, no creas todo por el propio Buda, ¿no? Y después en palabras de Krishnamurti, no creas todo porque alguien te lo dice, esté escrito en un libro, o te lo diga, bueno, muchísimo menos si te lo dice el periodismo tradicional, ¿no? O sea, no te creas nada, pero no por el afán de ser escéptico, no por el afán de ser desconfiado, sino por el afán de ir cuestionando y de ir desarrollando en ti tu pensamiento crítico y tu discernimiento, ¿vale? Es decir, toma las cosas, tira del hilo, investiga, todo es ilusión, totalmente. Entonces, tira del hilo, investiga, pasa por el filtro interno que es tu corazón, vamos a llamarle así, y según te resuene, te sientas, pues vete dándole el lugar que tú consideras en estos momentos de tu vida que esas cosas que vas sabiendo, pues pueden llegar a ocupar, ¿vale? Bien, ¿por qué te hice referencia a que en aquellos años me llegó esa información? Pues en aquellos años tenía yo circunstancias de mi vida que necesitaba que esa información que me fue llegando me ayudara de alguna forma o me recordara, por ejemplo, de que yo podía cambiar mis creencias, que yo podía generar realidad, que realmente todos son pensamientos y los pensamientos se pueden cambiar, que tenía que darme cuenta que había un poder muy poderoso en mí misma, que yo tenía dominio sobre cierta parte de mi existencia, ¿no? Mi ámbito más personal, no podía cambiar el mundo, pero sí podía cambiar mi mundo con esas enseñanzas y filosofías de vida que me fueron apareciendo en ese momento. Bien, a lo largo de muchos años, por supuesto, he ido profundizando y sobre todo trabajando mucho en mí misma, también a través y con distintas herramientas que me iban apareciendo, ¿sí? Ya muchos de vosotros me conocéis por la psicoastrología, por toda la parte de acompañamiento terapéutico, por lo que es toda la metodología Sana tu Vida. Bueno, ya sabéis muchas cosas de mí, ¿no? Bien. Todo eso que siempre el yoga, por supuesto, todo lo que me he aplicado primero a mí misma, ¿no? Entonces, esto siempre, ¿no? Como si me funciona a mí, pues entonces lo compartiré con otras personas para ver qué pasa, ¿no? A ver si también les funciona y les ayuda en su camino de autoconocimiento. Bien. Muchos años estuve en ese mundo, muy empapada en la información de esa metafísica más sencilla, más simple, pero cuidado, llena de muchísimas verdades. Las leyes espirituales las aprendí por allí, los siete planos evolutivos que tenemos, los 7 cuerpos básicos, ¿qué más? Por ejemplo, la ley de oferta y demanda, la ley, qué sé, la ley de la unidad, los principios divinos, bueno, tantas cosas que fui aprendiendo y que fui aplicando a mi vida y que iba cambiando pequeñas áreas de mi vida, realmente creando mi propio mundo, mi universo, porque sí es cierto y es verdad de que tú puedes crear tu propio mundo, tu propia burbuja. Tú puedes crear un mundo vibracionalmente hablando, ¿vale? Una realidad paralela, si le quieres llamar,
que es tu realidad paralela donde a ti realmente no tiene por qué tocarte determinadas cosas que estén sucediendo. Y esto no es que tú no te intereses por lo que pasa, no, ni muchísimo menos. Esto es empezar a dejar de ser pila para el sistema, y ahí voy enganchando con lo que quiero hoy dejar por lo menos puesta una semilla. Como te dije al inicio, este es un tema largo, vamos a ir desmenuzándolo poquito a poco, muchas partes, y vamos a ir, voy a ir tratando de bajarte de manera sencilla, simple, algunos principios, algunas ideas que a lo mejor si las lees así en frío, si las escuchas así un poco en frío, tal, los mecanismos de defensa, las resistencias que tenemos, que son los programas que tenemos, que son esos programas puestos por ese sistema de control que nos tiene como si fuéramos gallinas de granja, ovejitas de granja, no quieren que sepamos el gran poder que tenemos, porque es que lo tenemos. Tenemos un poder realmente inigualable para desmontar todo en un abrir y cerrar de ojos, pero como no nos lo creemos y nos parece todo esto en algún punto de nuestra psique, nos parece como demasiado bueno para ser verdad, pues seguimos alimentando más bien las ideas del destino o las ideas de, bueno, igual me faltan más pruebas. El otro día escuchaba a una persona que tiene mucho acceso y conocimiento de todas estas cosas, sin embargo todo el tiempo hablándome de las pruebas, ¿no? No, porque te vamos a tener que pasar muchas pruebas, y yo decía, bueno, en realidad cada uno pasa las pruebas que está preparado para pasar, porque las pruebas las pone uno mismo en su vida, no vienen de afuera. De afuera lo único que está es montado un sistema muy bien montado, una matrix muy bien montada para mantenernos, digamos, a medio gas, a medio nivel, ¿no? Que es de lo que quiero seguir hablándote. Bien. Muchos años estuve entonces con esas enseñanzas muy valiosas, saqué muchísima información, y lo que quería decirte es que aunque esas enseñanzas estén muy manipuladas y tergiversadas, como no pueden, llevarse por delante al 100% la ley cósmica, ¿vale? Saben que nos tienen que ir dejando tener acceso a la verdad, aunque esté sumamente camuflada y contradictoria, ¿vale? Por eso la importancia del trabajo personal, y por eso la importancia de la desprogramación, y por eso la importancia de ir, como decimos en terapia floral, de ir sacando las capas de la cebolla, como decía el doctor Bach, ¿vale? Es decir, ese tipo de lenguaje y de metáforas que a veces usamos para referirnos a los temas tiene mucha aplicación a todo nivel. Es decir, tenemos que ir sacando capas de la cebolla para que nosotros mismos, tú misma, yo misma, tú mismo, podamos ir dándonos cuenta que sí, que no, ir sacando la paja del trigo. Es un trabajo realmente de relojería, no es una cosa que digamos que sea súper fácil, ¿no? Porque, bueno, esta escuela en la que estamos, en la que nos hemos matriculado, pues es una escuela compleja, ¿sí? El planeta Tierra tiene bueno, este sistema, este juego, ¿vale? Bien, entonces fueron pasando los años y yo sentía que algo me faltaba, que había algo que no sé, bueno, me faltaba, no encajaba, había cosas que las veía muy bien, que las aplicaba y me funcionaban, porque siempre me ha funcionado todo, la verdad, lo que he aplicado con conciencia y que le he puesto la intención, he creado mi realidad de manera fantástica. Podría contarles muchísimas cosas, pero no se trata de eso, se trata de decirles que ustedes también pueden ir generando una realidad distinta, tomando ciertos recaudos, cada vez siendo más conscientes de cómo ir desconectándose del sistema que nos oprime. Pero no estoy hablando solamente de lo que está pasando a nivel de la política, que bueno, todo eso son circos generados para distraernos,
todas las crisis económicas, todas las crisis humanitarias, todo eso estaría súper bueno que empezaras a cuestionarte y a saber que todo es creado con un único y macro objetivo, que es que no mires hacia adentro y que no te enteres del poder que tienes, porque así, de esa forma, seguimos manteniendo el sistema del cual somos pilas y ellos se alimentan, ¿vale? Otro día os hablaré de ellos o os diré dónde buscar información de ellos. Solo les digo una película, que después les dejo el link acá abajo, que la encuentran gratis en internet, que se llama Ellos Viven, ¿vale? Después se las dejo aquí, debajo del vídeo, y también la pondré en YouTube, que no me olvide. Si ven que se me olvida, hacerme acuerdo, ¿sí? Bien, les voy a dejar el link. Bien. Y hay otra también que se llama Cortina de Humo, que es una película de Dustin Hoffman, de hace mucho tiempo, y tengo la suerte, porque la había buscado y no la había encontrado, y una paciente pues me ha pasado el link y también se las voy a dejar para que la vean, así tienen para el fin de semana, ya tienen 2 pelis espectaculares para ir dándose cuenta, más todavía, un nivelito más de cómo está todo montado y de qué importante es de que mires más hacia ti, que en este punto seas egoísta y trabajes en ti, que después al final te voy a decir en qué es lo más importante que tienes que empezar a trabajar para ir desconectando esa pila que está manteniendo ese sistema. Ah, se corta el internet, no lo sé. Aquí yo tengo bien internet. No me digas. A ver, déjenme ver. Aquí tengo bien internet. Ahí, por favor. No sé, igual estoy diciendo cosas que no le está gustando al sistema de control. Bueno, nada, si se corta, empiezo de vuelta, ¿vale? No pasa nada. Bien. Entonces, bien. Hace unos años, ya más o menos hace unos 10 años, quizás, bueno, un poco menos, capaz 8 años, toda aquella enseñanza mística, esotérica que me había llegado, tenía la sensación de que algo me faltaba, ¿no? Que había un fleco ahí que no. Pero bueno, uno lanza al universo y bueno, me apareció otra escuela que me dio un poco más de información, pero no era suficiente, no era del estilo de lo que yo realmente estaba buscando. Bien, como en ese momento me decidí, me concentré en mi vida personal en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que me tomé así como unas vacaciones, ¿va? Por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pero bueno, siempre con esa espinita de querer saber más y de querer saber más y de ir buscando cosas. Y entonces pasa que cuando uno está, vamos, de vuelta preparado, o eso que llamamos el espíritu o el alma, o esa conciencia, ese yo superior que tenemos, ¿vale? Llamémosle como queramos, pues considera de que ya estamos de vuelta otra vez, digamos, preparados para recibir un poquito más de información sin que se destructuren los sistemas, porque claro, podemos quebrar, o sea, no se nos puede de golpe, correr el velo de Maya y que se nos aparezca todo como en la película Ellos Viven, por eso interesante que la vean. Porque podemos realmente quebrar. Todas esas personas que están en los psiquiátricos, probablemente un porcentaje muy pequeño tenga problemas fisiológicos reales. Probablemente muchas de esas personas a lo mejor han visto otras realidades y han sido literalmente tomadas por locas, ¿no? Porque claro, cuando de golpe se corre el velo de Maya, nuestro sistema quiebra, porque imaginaros, ¿no? O sea, todo esto que está pasando en estos últimos tiempos está siendo muy fuerte para mucha gente. De hecho, hay personas que directamente no quieren ni hablar del tema,
¿no? Y bueno, y nos siguen llamando al resto, pues, negacionistas, conspiranoicos y todo este rollo, ¿no? Bien. Eh, bueno, ya no se puede obligar a nadie a despertar y no se puede andar queriendo salvar personas por ahí, ni, bueno, si están preparados ya preguntarán cuando estén. Por eso lo que dije al principio cuando empecé, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Entonces, así como te ha aparecido el maestro a ti, en el formato que sea, y me ha aparecido el maestro a mí en el formato que me van apareciendo, ¿vale? Lo mismo, confiar en que a esas otras personas también les va a aparecer el maestro en el formato que estén preparadas que les aparezca. Entonces, una de las cosas importantes que podemos empezar a hacer para desconectarnos de todo esto que también es generado por el sistema, la propia locura mística y esotérica también es generada por el sistema, porque el sistema cuando ve hace mucho tiempo, de los años 70 o 60, que las religiones tradicionales empiezan a perder fuerza, rápidamente se generan unas nuevas creencias de vida, unas filosofías de vida, que es lo que conocemos como todo el conjunto de ideas bautizado como de nueva era, y no quiere decir que en esas enseñanzas de nueva era no haya cosas súper interesantes, pero también fue creado por el propio y mismo sistema para atrapar personas, o sea, para que ninguna ovejita se escape, ¿no? Si ya no me están creyendo en las religiones tradicionales, pues nada, le meto esta otra creencia o filosofía de vida que parece chachi guay, y así también los tengo aquí y les voy diciendo y les doy un poquito de caramelo que precipiten alguna cosita para que se pongan contentos, pero los sigo teniendo igual abajo de la patita y que me sigan dando energía, ¿vale? Entonces, bueno, como todo eso sucede y está, y no pasa nada, es perfecto, porque esta es la escuela en la que hemos venido. Bien, tenemos que saber que aún así y todo podemos desconectarnos, aún así y todo podemos ir saliendo de esto, cada vez un poquito más, y por supuesto todo el trabajo tiene que ver con lo personal, no con lo externo, ¿vale? Bien. Personalmente, ya cuando nos estábamos acercando a ese punto crítico que reventó en 2020, que bueno, astrológicamente tiene una explicación, ¿no? Que es la conjunción Saturno-Plutón y después Saturno-Plutón-Júpiter, ¿sí? Bien, yo recuerdo finales del 19 y tal, yo decía, ay Dios mío, ¿cuándo será que realmente haya un cambio, ¿no? ¿Cuándo será que realmente dejaremos de estar aquí como hámster en la rueda, ¿no? O sea, persiguiendo la zanahoria que nunca alcanzamos, ¿sabes? Como decía el otro día, ¿no? ¿Cuándo nos daremos cuenta de que somos tremendos elefantes y podemos realmente sacar la estaca de nuestra vida, ¿no? Bien, entonces, total, que pasa lo que pasa en 2020 y por supuesto para mí fue tremendamente positivo, pero yo necesitaba, y se los cuento en primera persona, no me lo tomen a mal, por favor, se los cuento en primera persona porque yo pedía y decía, vale, necesito saber qué está pasando. Yo recuerdo que hacía un decreto en esa época de la escuela esta de metafísica que había estudiado, que es el manto verde de Palas Atenea, que Palas Atenea es la diosa de la verdad. Ahora, como ya no quiero, vamos, dirigirme a ningún ente de nombre y apellido por si acaso, digo que extiendo el manto verde de la verdad, sabiendo que el verde tiene que ver con la verdad, con el arquetipo de la verdad, que el arquetipo de la verdad, yo la expliqué, tenéis algún vídeo por ahí en YouTube, tiene una vibración tremendamente alta, ¿vale? El arquetipo de la verdad, y realmente se muestra a sí misma cuando tiene que mostrarse, ¿vale? Entonces recuerdo que yo en aquel entonces nos estábamos reuniendo con un grupo una vez a la semana, con aquello de que nos tenían en casa, bueno,
Y yo decía, vamos a desplegar el manto de la verdad encima de toda esta situación para que pronto empecemos a ver realmente qué hay detrás de todo esto. Así como se los estoy contando, de clarito. Y miren que no pasaron, no sé, días, pocos días, y empieza a saltar 1.000.000 de cosas por todas partes. Aparecen personas hablando por YouTube, aparecen personas en Instagram, aparecen YouTubers, bueno, aparecen un montón de información que de golpe empieza como a volcarse, ¿no? Y bueno, el que esté preparado la verá, ¿no? Si el discípulo está preparado, la verdad, el maestro aparece. Pues fueron apareciendo muchas informaciones y yo que pedía cada día y cada noche pedía que se me revelara, que me apareciera. Y bueno, y me fue apareciendo mucha información que me ayudó a encajar aquella otra información de mis 25 años o 26 años anteriores que he ido buscando y me empezó a dar esa información más sentido a todo. Qué curioso, ¿no? Porque aquella conjunción astrológica de diciembre 20 de Júpiter, Saturno, Plutón, que bueno, se había hecho en su momento, según la historia que nos cuentan, esa misma conjunción había sucedido cuando el nacimiento de una persona que sin duda para mí existió, por supuesto, y ha sido una persona iluminada que vino a hablar de amor, y aquello que conocemos como la estrella de Belén no era otra cosa que la macro conjunción entre Júpiter, Saturno y Plutón. Fíjense que Plutón-Saturno es el quiebre y la caída de todas las instituciones y de todo el sistema corrupto y oscuro. Y Júpiter es esa energía, es ese arquetipo que nos habla del sentido. Todo tiene un sentido en la vida. Aquello pasó en diciembre 20. Obviamente, según nuestro calendario, ¿vale? Bueno, para poner un punto de referencia, ¿cierto? Para entendernos. Bien. Fíjense, reflexionen todo lo que ha sucedido de aquel momento hasta ahora y seguirá sucediendo, sigue y seguirá sucediendo. Y cada vez veremos más cosas aparecer en la caja cuadrada, en la caja boba cuadrada que tenemos en el salón, los que la tenéis. Y seguiremos viendo cómo se sacan los ojos entre ellos. Y seguiremos viendo cómo nos quieren poner como los peores culpables del mundo mundial, de todo desastre que sucede en cualquier rincón del planeta Tierra. Bueno, todo esto seguirá pasando, ¿sí? Pero nosotros tenemos una misión, y lo digo en el sentido más literal de la palabra. Tenemos una misión con nosotros mismos, con nosotras mismas, cada uno consigo mismo, y es despertarse a sí mismo. Déjense de querer despertar a los demás. Es despertarse a sí mismo. Porque en el momento en que tú dejas de volcar energía afuera, de preocuparte por lo que está pasando, de sentir miedo, ya estás retirándole la pila de la que se alimentan este sistema de control. Que ya os hablaré en otro momento como yo lo entiendo. Bien. Y una de las cosas, de las emociones que más nos drenan es el miedo. Por tanto, el trabajo personal, la revolución interior, el trabajo interno, tiene que tener por bandera que trabajes el trabajar tus miedos. No te estoy hablando del instinto de supervivencia que todos tenemos, no. El instinto de supervivencia está bien, pues si no saldrías a la calle y te tirarías adelante de un camión, ¿me explico?
No, no estoy hablando de ese instinto de supervivencia, no. No estoy hablando de que camines por la cornisa, ¿no? Y te da igual, porque igual somos eternos y vamos, tenemos más vidas. No, no estoy hablando de eso. Vamos a ser sensatos. Esta es una gran oportunidad. Contamos con este avatar que llamamos cuerpo físico, ¿vale? Y esta es una gran oportunidad de avance, de aprendizaje y una gran oportunidad evolutiva. No la vamos a desperdiciar con tonterías irracionales, ¿vale? Estoy hablando de los miedos, de esos traumas que todos tenemos, de lo que llamamos la herida infantil, todo eso que está en el ego y que todo eso son programas, programaciones que han sido insertadas justamente para que vivamos preocupados, amargados, disgustados, temerosos, inseguros y no tengamos nunca tiempo ni ganas de mirar hacia adentro y de darnos cuenta que podemos desarmar ese sistema de creencias y crear nuestra burbuja de realidad, nuestra pequeña realidad, nuestra línea temporal de acontecimientos positivos y desengancharnos de la macrolínea temporal que llamamos de acontecimientos negativos. Que aunque estemos en esa línea, vamos a suponer que tenemos algunos cuerpos en esa línea temporal y tenemos algún otro enganchado a la macrolínea de acontecimientos positivos, pero todavía estamos en la otra línea cuando nos preocupamos, cuando pensamos que nos van a poder hacer algo, que cualquier ley que saque la vamos a tener que obedecer como a punta de pistola. A ver, es que no. Por eso yo te estoy invitando a que disciernas, a que pienses y a que te cuestiones. Entonces, punto número 1. Para dejar de ser pila, te voy a pedir que reflexiones estos días, que mires, incluso que los anotes si quieres. Puedes hacer un ejercicio. Estaría buenísimo, porque si lo sacamos de la mente y lo ponemos en el papel, ya pesa mucho menos. ¿Cuáles son los miedos que tienes? ¿Cuáles son realmente los miedos que tienes? Para que tú tomes conciencia, los leas en un papel. Habrá miedos irracionales, habrá miedos mentales, habrá cosas que realmente tú dices, como tengo miedo de esto, porque tengo miedo de esto, ¿de dónde me viene? ¿Quién me lo inculcó? ¿Por qué me parece que me va a pasar esto? Yo ya tuve esta situación y he salido en el pasado de esto. Si salí en el pasado, puedo salir ahora. Es decir, vamos a hacer una especie de terapia de grupo, ¿vale? Ese es mi trabajo, yo me dedico a eso, yo me dedico a acompañar personas por sus infiernos personales, entre otras cosas, ¿no? Y al infierno todos le tenemos miedo, ¿vale? Aunque no digamos, lo acatemos, digamos, no, nos animemos a decirlo, a confesarlo, pero todos tenemos miedos a ese infierno, ¿no? Imaginario, no imaginario, bueno, da igual, ¿no? Bien, ¿qué te parece si de aquí al viernes que viene, que nos juntamos otro ratito y seguimos hablando de cómo dejar de ser pila para el sistema? Lo primero que tienes que tomar conciencia para empezar a restar la pila es trabajar sobre tus miedos, ¿vale? Trabajar sobre tus miedos, desde el más pequeñito al más inmenso que tengas. Da igual. Entonces, yo te propongo que coges una libreta y puedes empezar a hacer el trabajo personal. Ya no hay excusas de que si no tengo dinero, de que no me puedo pagar un terapeuta, de que no puedo hacer esta formación o no me puedo ir a esta constelación. No importa, mira, tienes este espacio y podemos empezar a trabajar los miedos, ¿vale? Entonces, primero para trabajarlos hay que detectarlos. Es decir, tienes que saber qué miedos tienes, qué lugar ocupan en tu vida, cuáles están más arriba y cuáles son apenas unos mini miedos. ¿Vale? Es decir, un trabajo de sinceridad, un trabajo de autoindagación, de insights, porque esa es la única forma que hay para poder hacer
un cambio realmente en lo que estamos viendo afuera. Mientras no cambiemos dentro, vamos a seguir proyectando la realidad que estamos viendo. Y este ya es otro tema que lo vamos a empezar a ver el próximo encuentro, el próximo viernes, ¿vale? Nosotros estamos continuamente proyectando en base a todo el bagaje emocional y mental que tenemos y al cual respondemos y que nos hemos creído a rajatabla desde siempre. Entonces, mientras nosotros no empecemos a limpiar esto, es imposible proyectar algo distinto en el exterior. Ya lo dijo el gran Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieras ver en el mundo. No queda otra. Bien. Propuesta. Si os informáis de lo que está sucediendo afuera, tratar de hacerlo siempre en horarios donde podáis limpiar la psique de ese resto de información. Es decir, no se acuesten mirando información. Me da igual que sea información disidente de la resistencia o de la mar en coche. Me da igual. Porque cualquiera con su mejor intención puede decir algo que si tú eres muy sensible te va a afectar y te va a quedar en tu sistema, en tu psique. ¿Vale? Bien. Entonces, si te vas a mirar algo de información de lo que está sucediendo, hazlo en horarios que tengas después espacio y tiempo para deshacerte y para limpiar tu mentalidad. Antes de mirar nada, toma distancia, respira profundo y toma distancia y míralo como si fuese una película. Di, vale, esto es lo que me quieren hacer creer. Si me están machacando mucho con esto, es que tienen un objetivo detrás de esto. ¿Por qué no me dan buenas noticias? ¿Por qué todas las noticias que me dan son malas? ¿Por qué los medios de comunicación masivos son tan catastróficos y son tan manipuladores? Eso es primero de manipulación, de manual, ¿vale? Entonces, empieza a preguntarte, empieza a discernir. No pienses ni creas que todo lo que te viene por ahí es verdad. Probablemente esté muy alejado de la verdad. Utiliza ese decreto, esa afirmación que te comparto. Extiende sobre cualquier situación que veas personal o global, grupal, extiende ese manto de la verdad y pídele al universo, pídele a tu yo superior, pídele a los guías positivos que te muestren el camino, que te alineen, que te junten con la gente que te nutre, no que te chupa la energía, ¿vale? Bien. Y vamos a trabajar primero en los miedos. Empieza a notar esos miedos. Indaga, busca, lee, investiga. Bueno, ya sabéis. Hay un canal en Telegram que tengo que se llama de libros y pelis, gratuito completamente, que podéis sumaros. También os dejo el link aquí abajo. Y ahí tenéis un montón de libros, de material, de películas, de documentales, un montón de cosas que les dejo ahí para que si cuando quieran, tengan tiempo, tengan ganas, pues pueden ir, leyendo, estudiando, investigando y entonces vais adquiriendo conocimiento. Y el conocimiento en sí mismo es protector, ¿vale? Porque si tú sabes que los medios de comunicación manipulan, la próxima vez que te sientes frente a la televisión, vas a mirarla con otros ojos. Si tú sabes que las esferas gubernamentales, institucionales, tienen un interés puramente personal en cada acto que hacen, la próxima vez que te vengan a prometer algo, vas a dudar y a desconfiar. ¿Entiendes? Entonces, el conocimiento, el saber determinadas cosas y cómo funcionan las cosas, cómo va funcionando todo el estrato en el cual vivimos y en el cual estamos evolucionando, todo eso te protege y te permite
ir conectando más con tu centro, con tu ser verdadero y desconectándote, dejando de alimentar el sistema, ese sistema que ahora mismo nos tiene, nos quiere oprimir cada vez más. Pero la verdad, decía este gran maestro, os hará libre. La verdad nos hará libre. Así que aspiremos al más alto sentido de la verdad como arquetipo, que es un arquetipo que tiene una vibración tremendamente alta y elevada que quizás nuestra mente no es capaz ni siquiera de llegar a comprender, pero eso no importa, ¿vale? La intención de querer ya va resolviendo mucho de la circunstancia. Bueno, bien, ya me fui muchísimo, miren cuánto rato. Eh, Nos vemos el viernes que viene. Seguimos profundizando en cómo dejar de ser pila para el sistema. Subo el vídeo a YouTube. Os dejo los links para las pelis, para el canal de Telegram si queréis estar allí. Tenéis la web de Aula para la Vida. Bueno, ya sabéis que podéis comunicaros conmigo de muchas maneras. Así que nada, os mando un abrazo enorme a todos, a todas y a seguir trabajando y a seguir recordando que somos muy, muy poderosos, ¿sí? Y por eso cada vez nos apretan más porque saben de nuestro poder. Entonces, ellos están más asustados que nosotros. Así que, ¿qué te parece? ¿Qué les parece si empezamos a tomar verdaderamente las riendas de nuestra vida? Como esta frase que hace tanto tiempo que no usaba y que la vuelvo a retomar. Esto es el camino de la revolución interior, es el camino de la reevolución de la conciencia, ¿sí? Venga, buen fin de semana, feliz otoño, feliz primavera, feliz equinoccio. Nos vemos el viernes que viene y para lo que me necesitéis, pues ahí estoy, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Escríbanlos, os va a hacer bien. Vamos trabajando en ello. Chao, un besito fuerte.